María, directora del curso de modelado de datos, María Bernarda Pino, entregado por el estudiante, mi persona, Jorge Andrés Gallego Rodríguez. Aquí podemos observar el código. El grupo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, Tecnología en Desarrollo de Software. Entonces aquí vamos a presentar la base de datos final y seguimos con la presentación. Bueno, entonces, primero que todo, pues iniciamos con el curso, entonces haciendo un mapa de conceptos, cuáles son, digamos, las bases de los datos. Entonces comenzamos con base de datos. Entonces aquí tenemos que son las bases de datos, algunos significados de la base de datos. Se desempeña como un conjunto de herramientas conceptuales que permiten describir los datos, sus relaciones. Es el proceso de diagramar de flujo de una base de datos nueva o alternativa de representación gráfica para poder entender la información y tener una idea conceptual. Estructura e integridad de bases de datos. Entonces podemos observar que la estructura de datos está compuesta por dominios, atributos, tuplas, registros o filas y relaciones. Refleja la duración de combinación entre elementos de datos y una estructura de datos que puede estar compuesta por varios elementos. Elementos de datos son aquellas que nos permiten desarrollar, organizar, dar la información de manera eficiente y definitiva, diseñar la solución correcta para un determinado problema. Entonces podemos observar también que tenemos la integridad de datos. Es una regla que implica relaciones que basan e informan al sistema de gestor de base de datos de ciertas restricciones. Entonces aquí que nos interesa que los datos estén seguros en el mantenimiento. Esa es una de las estructuras correspondientes al tratado de los datos. Entonces podemos seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí algunos bases de datos relacionales. Bases de datos relacionales es un tipo de bases que almacena puntos de relación entre sí. También pueden estar sujetas a la finalización de datos. Pueden descritas desde la que se puede acceder a los datos, volver a montarlos de muchas maneras diferentes sin tener que organizar las tablas a las bases. Podemos establecer dos tipos de base de datos, filas y tabla. Entonces una fila es un registro de datos dentro de una tabla. Cada fila representa un registro completo de base de datos. Tabla también generalmente se aparece en hojas del cálculo, tablas relacionales. Aquí podemos tener otro tipo de base de datos, ya digamos son aplicativos de desarrollo de software orientado a objetos o multidimensionales. Entonces podemos tener a MySQL, es un lenguaje específico diseñado para administrar y recreación de información de sistemas de bases de datos relacionales. Orientado a objetos, es una base en la que la información está presente mediante objetos como los presenta en la programación orientada a objetos. Se debe tener como resultado un sistema de gestor de base de datos. Multidimensionales se caracteriza como una mayor versatilidad a la hora de realizar consultas. De hecho, a menudo estas se crean a partir de entrada de la base de datos. Siguiente, entonces aquí podemos tener un mapa conceptual de la base de datos. Este es un modelo muy estratégico por el cual representamos la estructura, la base de datos relacionales, las transaccionales, las filas, la integridad de datos, la tabla, la jerarquía, la documentación, el MySQL. Entonces son una estructura, un modelo de datos conceptual muy jerárquicos que lo podemos estructurar basándonos en ideas claras, concisas, metodologías optimizadas. Aquí estamos estructurando base de datos en la empresa TeshWorld que podemos implementar esta base de datos muy bien específica. Entonces aquí tenemos otros modelos conceptuales de entidad-relación. Eso quiere decir que es un modelo de entidad que refleja las relaciones que hay entre sí. Entonces lo podemos optar por, ¿qué entiendes por modelo conceptual? Sirve para representar un problema de manera gráfica a través de diagramas entidad-relación, diccionarios, glosarios, diagramas de clase. También es un modelo de software que constituye una abstracción externa que describe mediante diagramas, notaciones con distinto grado de formalidad que definen principalmente por nivel de detalle operativo. Se construyen en la primera etapa del proceso de modelado de datos.
También acá tenemos algunas entidades de relación que se necesita conocer, entre otros objetos más importantes que requieran almacenamiento permanente para facilitar el funcionamiento del software que la tecnología de base de datos. Entonces, son conceptos muy especificados para poder optimizar y crear bases de datos que a largo o corto plazo podemos, digamos, establecerlos, podemos adquirirlos en llevar una relación o llevar un planteamiento en el software. Digamos, estos conceptos son muy esenciales, son muy prácticos, son ejemplificados, esquematizan un punto a favor y se relacionan para determinar las bases de datos. Aquí podemos también al principio, cuando la tutora Bernarda nos daba algunas entidades que podían ser entidades débiles y entidades fuertes. Entonces, las débiles es una entidad cuyo atributo no la identifican completamente, sino que solo identifican de forma principal. Esta entidad debe participar en una interrelación que ayuda a identificar una entidad débil, se representa con un rectángulo doble. Y la interrelación que ayuda a identificar se representa con una línea doble. No se puede identificar completamente sus propios atributos y toma clave a las llaves foráneas. Las fuertes es aquel cuya existencia no depende de la existencia de ninguna otra entidad. Es un esquema por un solo. Es un rectángulo. Una entidad fuerte siempre tiene un conjunto de atributos que se describen en la entidad fuerte. También se describen por tipos de conjuntos. Entonces aquí podemos ver los atributos principales y secundarios. Atributo principal y secundario también hacen parte de esquematización y reflejo de las entidades prontamente a solucionar. Estos atributos contienen distintos que son pueden ser distintos tipos numéricos, texto, fecha. Aquí podemos también esquematizar un diagrama de casos de uso. Entonces son todos los atributos que no fueron iniciados por el constructor de la clase, que es acá también habla de la cardinalidad. También eso lo podemos reflejar en base de datos y en casos de uso. Número de veces con un mínimo y con un máximo en que las instancias de una entidad pueden estar asociadas o vinculadas con las instancias de otra entidad. Las razones máximas de cardinalidad más comunes son 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. Bueno, entonces aquí está, por llamarlo así, esto es una entidad relacional, es una esquematización, un proceso en la que venimos trabajando de la mano que la tutora nos planteó con una entidad que se llama Teshworth. Es una empresa de suministro de equipos de cómputo. Entonces se asocia a unos procesos identificativos. Aquí podemos ver que está el empleado, el proveedor, el producto, el cliente, el artículo, el pedido, el proyecto. Entonces, eso determinan entidades relacionales como lo vimos en el anterior video. Entonces, aquí podemos determinar los atributos: empleado, cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico, proveedores, estándar de calidad. Eso hace también referencia a 3 puntos básicos. Aquí ya podemos ver algunos costos, algunos los empleados. Eso es un proceso que determina la actualización de la tienda Teshworth, que venimos trabajando desde un principio. Esas son las bases para ir creando las bases de datos. Digamos, es que esta es la relación, las bases más fundamentales, la estructura de poder implementar unas bases de datos. Entonces aquí tenemos el modelo de entidad de relación. Este modelo de entidad de relación me gustó trabajarlo en tal forma que en un diagrama de StarUML que nos vino la guía, o la tutora también nos hizo esa representación, que podemos, digamos, diagramar, digamos, objetos, base de datos y objetos predeterminantes. Entonces aquí tenemos el empleado, aquí tenemos la entidad, las cardinalidad, que ellos hacen esta entidad. Si podemos observar, aquí hace la cardinalidad. Entonces, la tienda informática Teshworth maneja
equipos de computadores, equipos de cómputo, como son computadores, teléfonos celulares, tablets, parlantes de sonido, memorias USB, mouse. Y aquí podemos tener la cardinalidad. Tenemos en una tienda Teshworth, trabaja un empleado. Un empleado tiene su cédula, nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, dirección. Al mismo empleado hace sus ventas, tiene sus proveedores, maneja algunos artículos. Entonces esas son las entidades de relaciones, la cardinalidad que hace esos procesos de estabilización, de creación, de significación. Aquí podemos tener algunas ventas, los costos, las cantidades, el valor del producto, medios de pago, ofertas, descuentos. Esa es la entidad de relación que hace tangible la creación de la puesta a un software o el modelo de base de datos. Bueno, aquí sí, bueno, esto no puede, bueno, aquí sí ya entramos específicamente. A ver, bueno, entonces me salí un poquito de la presentación, pero es para mostrarle, digamos, para mostrarle aquí, aquí en el diapositivo número 12 para mostrarles el contexto especificado. Ya estamos trabajando en el aplicativo MySQL Workbench. Descargamos esta base de datos, este software lo descargamos para implementar bases de datos. Entonces aquí ya estamos trabajando directamente con las bases de datos. Aquí ya creamos, digamos, la cardinalidad, lo que es el cliente. Esta ya es una base de datos específica y singular que podemos establecer, obviamente, en ir a actualizar, contextualizar, estructurar bases de datos. Aquí ya sí tenemos un modelo más obvio, por decirlo así. Tenemos un modelo más básico, pero aquí ya sí estamos trabajando directamente en el proyecto como tal. Ya estamos especificando, ya estamos trabajándolo relativamente en lo que es las bases de datos. Entonces aquí, como estábamos viendo al principio de las diapositivas, tenemos un empleado, unas ventas, pero entonces aquí ya es con tipo varchar, con tipo in, con tipo date. Entonces sí ya se especifica diferente la tabla de base de datos. Aquí podemos ver el empleado, las ventas, el proveedor, los clientes, la tienda informática Teshworth, los artículos que ellos venden, como digamos una contextualización de que eh, el proveedor tiene un tipo de ventas, un tipo de clientes. Eso especifica la contextualización, los propósitos, las cardinalidades que cada punto hacen referencia. Esto ya sí se trabaja directamente con el desarrollo de software. Eso sí ya se trabaja directamente con el aplicativo. Entonces aquí ya tenemos la entidad por lenguaje de definición de base de datos. ¿Qué entiendes por lenguaje de definición de datos? Es un conjunto de comandos y síntesis utilizado para definir. Bueno, entonces ya nos salimos un poquito del contexto. Ya nos salimos un poquito acá del contexto. Digamos, pasamos a qué son las entidades por lenguaje de definición datos DCL. Ya estamos trabajando en PHP Miami, entonces observamos que es un conjunto de comandos y síntesis utilizados para definir y estructurar las características de una base de datos. DDL forma parte de los sistemas de gestión de base de datos y proporciona las herramientas necesarias para crear y modificar, eliminar elementos como tablas, índices, vistas, restricciones y otros objetos de la base de datos. Gracias. Y para mantener la integridad de la base de datos, proporciona una interfaz para describir y definir la organización y las características de los datos. Entonces aquí podemos mantener estas relaciones y podemos establecer un conjunto de comandos y ir trabajando en ese procedimiento.
Entonces es un conjunto de comandos y síntesis, lo podemos establecer así. Bueno, entonces por acá tenemos otras instrucciones que conoce el lenguaje de definición de base de datos. Entonces crea tabla, se utiliza para crear una tabla de base de datos que permite definir un nombre, una tabla, así como las columnas y los tipos de datos que ellos contendrán. Entonces podemos ver el create el array, el draw table, el create ints, el add ints y el draw its, y también el create UI. Entonces aquí se puede utilizar, que se utiliza para crear una tabla de bases de datos que permite definir el nombre de tabla de datos, así como la columna, los tipos de datos que contendrán este procedimiento. Entonces las alertas, el tipo de datos, son conjuntos principales. Aquí podemos optimizar, crear, debatir sobre este procedimiento. Bueno, ya para finalizar, por último, digamos, estamos estructurando lo que estamos trabajando en PHP Miami, que podemos aquí observar, digamos, ya ir creando en las estructuras de las bases de datos. Ya podemos, digamos, aquí creamos bases de datos como aquí podemos crear equipos de cómputo y lo gestionamos. Entonces ya aquí hacemos esto, ya trabajamos en PHP Miami. Entonces también fue un proceso pues complejo para determinar el PHP Miami. Entonces sí podemos observar que aquí también vamos estructurando este tipo de base de datos. Por ejemplo aquí, bueno, entonces vamos a agrandar, vamos a darle una presentación diapositiva. Bueno, entonces no se dejó ampliar. Bueno, aquí sí ya, digamos, estructuramos la base para crear bases de datos como referencia y como tal. Entonces ya para finalizar la diapositiva, quedan puntos a favor, ir conceptualizándonos, ir adentrándonos en este proceso de base de datos. Es un bonito, digamos, y ejemplificador proceso de adaptarnos, compilar, crear, ajustarnos a las bases de datos, donde podemos ir estructurando y ir modificando bases de datos. Y entonces ya pues para finalizar este procedimiento, digamos, les quería mostrar aquí sobre, digamos, la compilación de las bases de datos que tienen a favor y en contra. Bueno, pues saliéndonos del contexto, fue un trabajo que realicé, digamos, la última conceptualización que subí. Pero entonces mostrarles acá, bueno, aquí sí pues, digamos, tuve algún procedimiento pequeño que no se me, bueno, aquí ya sí, digamos, cogimos del trabajo MySQL anterior para poder lograr y determinar las bases de datos y poder gestionar lo que es, digamos, el código. Podemos gestionar el código y ahí podemos verlo. Y aquí sí lo que la tutora nos pedía era, digamos, se creaban bases de datos, entonces aquí íbamos describiendo, compilando el create database, draw database y aquí las siguientes instrucciones. Entonces, no siendo más, muchas gracias por su atención prestada, muchas gracias por la información, a la tutora, a la directora María Bernarda Pino por tan esfuerzo que nos hizo. Gracias por todo ese proceso y pues soy una persona agradecida, un estudiante que voy aprendiendo sobre las bases de datos. Ahorita las bases de datos son un motor indispensable de la informática, del sistema, del desarrollo de software. Entonces, ¿por qué no aprenderlo con esta profesional de los sistemas? Entonces, no siendo más, muchas gracias y que tengan un excelente día.